Estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo de la hora a la cual ustedes se estén conectando a esta clase correspondiente a la semana número 9, en donde hablaremos unos aspectos generales, temas muy generales respecto a la gestión del talento humano, que tenemos que tener en cuenta de pronto en nuestros proyectos de obra civil. Si bien nosotros no hacemos directamente la contratación o no hacemos el seguimiento como tal a un proceso de selección de personal, sí es importante que tengamos en cuenta aspectos que involucran la selección de ese talento humano y que de una u otra forma afectan positivo o negativamente el desarrollo de los proyectos o el desempeño de una organización. Entonces, el talento humano hasta hace unos cuantos años lo llamaban personal, lo llamaban recursos humanos. De acuerdo a lo que comparte la literatura, la antigua literatura, este recurso humano pues se consideraba totalmente reemplazable o sustituible, era un bien de uso y desuso, cuando no servía sencillamente se quitaba y listo, no da ningún problema. Hoy en día esto ha evolucionado mucho más, entonces ha pasado a denominarse talento humano, entonces eh, las nuevas tendencias indican que el talento humano es un activo muy importante dentro de una organización. Esto realmente es muy cierto. Si yo tengo colaboradores motivados, capacitados, estos colaboradores estarán comprometidos con mi organización, estarán comprometidos con mi proyecto y me ayudarán o les ayudarán a ustedes como futuros gerentes o directores de proyecto cumplir unas metas estratégicas y que el proyecto se realice exitosamente o que la organización como tal crezca. Entonces, ese talento humano tendrá unas características muy importantes, tendrá un conocimiento previo, tendrá una experiencia previa, eh, se buscará que ese talento se mantenga motivado, se revisará que haya muy buena actitud hacia el cargo que se va a ejercer, que haya aptitudes, ¿no? Las aptitudes están relacionadas con las habilidades, con ese conocimiento, entre otros aspectos que desde el punto de vista de la gestión del talento humano es importante tener en cuenta. Bien, entonces cuando estamos gestionando ese talento humano, pues lo que buscamos es que ese personal en lo posible se mantenga dentro de la organización o por lo menos se mantenga dentro de la realización del proyecto desde sus fases de inicio, pues con las personas que apliquen desde el inicio hasta la finalización de ese proyecto o que permanezca la mayor cantidad de tiempo posible dentro de la organización. Y la idea es que ese talento humano ayude con el cumplimiento de esas metas estratégicas que en algún momento se trazaron. ¿Para qué administramos ese talento humano o desde cuándo empezamos a administrar ese talento humano? Entonces, habrá una fase de convocatoria que llamamos reclutamiento, se seleccionará ese personal, ingresará o se vinculará como tal, desempeñará sus funciones en un ciclo determinado y pues se cerrará con la desvinculación formal de esa persona. ¿Qué debemos tener en cuenta también dentro de la gestión de ese talento humano? Hay que orientar y capacitar a ese personal para que se adapte adecuadamente a los procesos que tenga la organización. No es lo mismo estar en una constructora A que en una constructora B. No es lo mismo trabajar en una empresa de consultoría A que en una empresa de consultoría B. Cada quien tiene un sistema de gestión de calidad diferente, un sistema de desarrollar sus procesos de forma diferente, un esquema organizacional diferente y esto hace que sea importante dar una capacitación inicial a esas personas que entran a formar parte del equipo de proyecto o que forman parte o a formar parte de la organización como tal. Entonces, tener en cuenta que en lo posible hay que hacerle una inducción a los nuevos colaboradores. Bien, que es importante a la hora también de gestionar el talento humano. Revisar
o tener en cuenta el desempeño de cada miembro del equipo. Es importante que a la hora de gestionar mi equipo de trabajo, pues yo busque unas metas de desempeño, cuáles son los objetivos que debemos cumplir, cuáles son esos indicadores que tenemos que tener en cuenta para definir si el desempeño del equipo es bueno o no es del todo bueno. Al identificar esas metas de desempeño, pues, ¿qué me va a permitir a mí? Las acciones de mejora. Entonces yo encontraré unas fortalezas, unas debilidades. eh, Frente a las debilidades, pues vamos a corregir qué es lo que sucede. La idea de identificar esas metas, de buscar las opciones de mejora, es siempre tener un equipo de alto desempeño, que tenga un nivel de desempeño óptimo, capaz de cumplir con esas metas o con esos indicadores que nos propusimos desde un principio. También dentro de la gestión del talento humano, vuelvo e insisto que si bien no es responsabilidad directa de nosotros, sí es importante saber que este personal, estos colaboradores, se les debe tener o se les debe afiliar a una serie a seguridad social, que les pague sus prestaciones sociales. Es importante que también haya un plan de compensaciones en caso de que la empresa así lo tenga dispuesto y dárselos a conocer a ese personal. Nuestro talento humano en proyectos o en las organizaciones deben tener claro cuál es el esquema de seguridad y salud en el trabajo, cómo es el sistema que se está implementando ahí, para que ellos sepan cómo hacerse partícipes a ese sistema de seguridad y salud en el trabajo y de alguna u otra forma se mitiguen o se minimicen riesgos de accidentes laborales o enfermedades profesionales. Entonces, fíjense ustedes que la administración del talento humano involucra muchas cosas. Ahí hace un momentico tocamos varios aspectos. Entonces, lo que yo tengo dentro de la circunferencia de color gris es como lo podemos definir como los factores ambientales que afectan de una u otra forma la gestión del talento humano. Entonces, ¿cuáles son esos factores ambientales? Bueno, el entorno como tal. Tenemos los sindicatos, que es donde muchos de los trabajadores resultan afiliados. Hay procesos laborales, política o la parte legislativa, que es de las que más impacta dentro de esos factores ambientales. La diversidad cultural también afecta de una u otra forma la gestión del talento humano. La reestructura o reestructuración mejor de las organizaciones como tal. Esos aspectos hay que tenerlos en cuenta como factores ambientales para la gestión del talento humano. Ya a nivel interno, pues ustedes pueden ver, hay una gestión del desempeño, capacitación, selección, orientación, se busca el pago de unas compensaciones y prestaciones sociales, se busca que haya un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que garantice que al interior de la empresa o del proyecto se está cuidando al personal operativo y por supuesto también al directivo. Entonces ahí tenemos dentro de esa circunferencia todos los procesos que tienen que ver con la gestión del talento humano. Bueno, esto de la gestión del talento humano tiene ciertos orígenes, ¿no? O sea, no es algo de hace unos pocos años, sino que se ha manejado a través del siglo pasado. Miremos algunos campos de la filosofía de la administración del talento humano. Por ejemplo, es muy conocido las teorías de Douglas MacGregor, donde se propone la teoría X y Y. Teoría X tiene los postulados de color verde, la teoría Y tiene sus postulados de color rojo. Entonces, en la teoría X básicamente se está considerando al trabajador como alguien que no le gusta responder, que prefiere ser dirigido, es una persona a la cual hay que controlar mucho, a la cual hay que castigar, siempre y cuando el patrono desee pues que se cumpla o se tenga un resultado positivo. Entonces, para ello hay que estar coartando, hay que estar presionando permanentemente a ese trabajador. Esa teoría X también indica que el trabajador por naturaleza rechaza como tal realizar cualquier trabajo.
En contraposición, se tiene la teoría Y. Entonces la teoría Y dice todo lo contrario. Entonces yo tengo trabajadores motivados, que quieren aprender, que quieren asumir responsabilidades, que buscan la autorrealización, que están orientados o enfocados al cumplimiento de metas, que no es necesario controlarlos, ellos se autorregulan, se autogestionan y por supuesto no rechazan el trabajo. Entonces tenemos las dos teorías. Podemos también tener en mente la teoría de Rensis-Likert. Propone algo muy similar a lo que propuso MacGregor con su sistema 1 y su sistema 4. Entonces pasa lo mismo. En el sistema 1 tenemos directivos que no confían en sus trabajadores, en donde esos directivos son las únicas o los únicos encargados de tomar las decisiones que orienten el rumbo de la empresa. Dentro de ese sistema 1, entonces al tener un sistema tan rígido, el trabajador pues vive con temor, está en medio de un ambiente de amenazas y castigos, pues que lo condicionan a hacer las cosas más porque toca que porque quiere. Entonces, finalmente se dice que el control está centralizado en la alta dirección. En contraposición tenemos el sistema 4, es todo lo contrario. Entonces, una gerencia que confía en el colaborador, en donde dentro de su estructura organizacional las decisiones se toman de manera descentralizada. Entonces, puede ser una estructura con sistema organizacional horizontal, más departamentalizado. Y pues el trabajador estará motivado, se autogestionará, quiere participar dentro de los procesos. Hay una relación mucho más humana, mucho más amistosa entre los líderes de los procesos y la parte operativa. Aquí podemos hablar de muchas más teorías. Ahí están los factores motivacionales de Herzberg. Podemos hablar de la pirámide de Maslow. Hay muchísimos autores que proponen teorías interesantes respecto a la gestión del talento humano, pero casi todos le apuntan más o menos a lo mismo, como un sistema de motivación y realización del propio personal. Entonces nosotros como gerentes, como directores, debemos procurar que el personal esté motivado y por supuesto que pueda autogestionarse, con supervisión nuestra por supuesto, de manera tal que podamos gestionar adecuadamente esos requerimientos y podamos potenciar algunas de las competencias que ellos ya traen. ¿Cómo potenciamos esas competencias? Entonces, como gerentes podemos solicitar capacitar y entrenar a nuestro personal. ¿Esto para qué? Para complementar esa experiencia que muchos de ellos ya traen. Entonces, si bien la experiencia que pueden aportar al proyecto, que traen ellos de tiempo atrás, es muy buena, no está de más verificar necesidades de capacitación en últimas tendencias, por ejemplo, de gestión de proyectos, en últimas tendencias de software para monitoreo y control de cronogramas o cualquier otro tipo de capacitación que ustedes como gerentes consideren es importante. Cuando hablamos también de la gestión por competencias, también podemos dar importancia a esa experiencia operativa. Hay cosas que no se aprenden en la teoría. Tenemos muchas cosas que se aprenden en la misma práctica y es bueno que nosotros como gerentes de proyectos valoremos ese conocimiento, ese activo no tangible que le va a aportar cosas positivas a la organización, que va a ayudar a generar ese valor que tanto queremos generar en nuestras empresas o en nuestros proyectos para diferenciarlo de los demás. También es importante que impulsemos a nuestros trabajadores a que innoven, a que se puedan equivocar de alguna u otra forma, pues obviamente sin afectar costos o tiempos dentro de un proyecto, pero que se puedan equivocar, que puedan mejorar. Esto promueve la innovación, esto potencia el autodesarrollo. Si yo le doy confianza a mis trabajadores, pues ellos van a ser mejores día a día. Si yo los juzgo, si yo los coarto por sus equivocaciones, pues muy seguramente esto no va a ser posible, el autodesarrollo o la innovación. Se tendrá un trabajador que simplemente seguirá instrucciones y poco o nada aportará
a los procesos dentro del proyecto o dentro de la misma organización. Bueno, entonces, para tener todo ese talento dentro del proyecto, dentro de la organización, pues debemos vincularlo a través de contratos. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la contratación de personal. Para ello, pues, importante tener en cuenta qué es un contrato de trabajo. Todos hemos firmado en algún momento de nuestras vidas contratos de trabajo, contratos de prestación de servicios. Como gerentes, pues somos los que motivamos la realización de esos contratos. Entonces, los contratos son documentos de índole legal en donde el trabajador se compromete a prestar un servicio, a prestar el 100% de sus capacidades, beneficiando a un empleador o un patrono. De manera tal pues que hay unas funciones ahí establecidas, hay unas obligaciones, unos derechos por parte y parte y por supuesto se pacta una remuneración. Este contrato pues genera una subordinación entre ese trabajador y la entidad contratante. Vamos a ver ahora qué tipos de contratos existen para la vinculación de personal. Entonces, miremos cada uno de ellos y analicémoslo un poquito para ver cuáles son los que más nos convienen en algún momento del desarrollo del proyecto o en algún momento en que la organización para la que estemos lo requiera contratar personal. Primero, vamos a tener el contrato de obra-labor. Este contrato es el que casi todos nosotros como ingenieros civiles o trabajadores del gremio de la construcción tenemos que tenemos casi que en común, ¿no? Entonces, ese contrato de obra o labor es un contrato muy particular porque se desarrolla para una labor específica como tal o para obras civiles. Bueno, no necesariamente civiles, pueden haber obras mecánicas, obras eléctricas, donde también puede aplicar este tipo de contratación. Entonces, este tipo de contratos tiene la particularidad de que finaliza en el momento en que se acaba la actividad objeto de ese contrato. Entonces, por ejemplo, a mí me pueden contratar como residente de obra. Entonces, ¿cuándo empiezo? Cuando empieza el desarrollo de esa obra. ¿Cuándo termina mi labor como residente? Cuando se entrega el proyecto y eso se especifica en ese documento llamado contrato. Dentro del contrato de obra labor, pues se deben pagar todas las prestaciones sociales y parafiscales a las cuales tiene el derecho ese trabajador. Entonces hablamos de prestaciones sociales como salud, pensión, riesgos profesionales. Parafiscales, recuerden que son el SENA, el ICBF, la caja de compensación familiar y pues obviamente las deducciones que tengan lugar para ese contrato. Ventajas de este contrato de obra labor es que no requiere preaviso para la terminación. Entonces, como se mencionaba inicialmente, una vez finalice la actividad objeto, finaliza automáticamente el contrato sin necesidad de enviar una carta de preaviso. Tenemos el contrato civil por prestación de servicios. Contrato un poco polémico por la orientación que actualmente se le está dando. Entonces, desde el punto de vista legal, en la teoría, este contrato no debería generar ningún vínculo laboral entre una entidad contratante ni su contratista. Si se utiliza el método de la prestación de servicios, es contratar a una persona o a una empresa para que me preste un servicio que en mi organización, en mi proyecto no se tiene y que se necesita para el cumplimiento de los entregables de mi proyecto. Entonces, no debería generarse un vínculo, pero hoy día se está generando, se está contratando personal mediante esta figura, pero sí tienen vínculo laboral. Bueno, entonces, el contrato por prestación de servicios se pacta entre dos partes y se debe definir cuál es la duración de ese contrato y cuáles serán los honorarios de los servicios prestados por ese contratista. No hay pago de prestaciones, entonces el contratista asume por sí mismo el pago de las prestaciones, los riesgos y tampoco se reconoce una liquidación de ese contrato.
Entonces simplemente se pactan unos pagos y se hacen unas deducciones, no se mira absolutamente nada más desde el punto de vista económico. Insistimos en que no hay subordinación, o sea, en teoría, si no hay vínculo laboral, pues no hay subordinación, aunque puede darse algunas excepciones dentro de los servicios. De alguna u otra forma, pues el contratista debe seguir instrucciones de la entidad contratante en el desarrollo de ciertos trabajos. Entonces, dependiendo de la actividad que se esté desarrollando, es posible que se dé o no se dé esa subordinación. Bueno, también tenemos los contratos a término fijo. Entonces, estos contratos a término fijo están dados por un periodo que va desde un día máximo hasta 3 años. Este contrato puede renovarse un máximo de 3 veces siempre y cuando ese contrato a término fijo sea inferior a un año. Si se da una renovación de más de 3 veces, ese contrato a término fijo debería pasar o debe pasar a ser un contrato a término indefinido. También como un contrato laboral, el trabajador pues tiene derecho a que se le paguen sus prestaciones sociales y por supuesto también que se le haga el pago de sus parafiscales, así como lo tiene el contrato por obra o labor. En este contrato a término fijo sí se tiene que establecer un preaviso. Se requiere notificar al trabajador mediante una carta que su contrato no se renovará mínimo 30 días antes de la finalización. Si no se realiza esa notificación con esa antelación o sencillamente no se realiza, el contrato a término fijo quedará automáticamente renovado por el periodo en el cual se pactó. Entonces, por ejemplo, si yo tuve un contrato a término fijo por 4 meses y no me generaron un preaviso, se va a renovar automáticamente por otros 4 meses más. Tenemos el contrato a término indefinido, entonces donde no hay un periodo como tal de duración de la labor. Entonces, sencillamente, si no hay una fecha de terminación del contrato, pues irá hasta que la empresa o el mismo trabajador lo dispongan. También hay derecho a prestaciones sociales, pago de parafiscales. Entonces, hay que ser cuidadosos con estos tipos de contratos porque la terminación no justificada de un contrato exige indemnizar al trabajador. Entonces, hay que ser muy cuidadosos cuando se escoge este tipo de contratos. Contrato de aprendizaje, entonces aplica para la formación de nuevos profesionales, aunque está más enfocado a la parte de practicantes. Pueden ser practicantes de universidades, practicantes de entidades de formación técnica. Acá no se reconocen prestaciones sociales, simplemente se hace un pago de ARL de riesgos o si la empresa dispone pagar afiliación a salud, lo puede hacer. Dependiendo del tipo de practicante, es por ejemplo un practicante universitario podría recibir máximo un pago de un salario mínimo. Si es un practicante de una carrera técnica o tecnológica, puede ser el 75% o el 50% de ese salario mínimo mensual legal vigente. Tenemos también el contrato de trabajo ocasional, muy parecido a la filosofía que tiene el contrato de prestación de servicios, simplemente acá se especifica que es un contrato menor a 30 días, no debe ser mayor a ese tiempo. El trabajador pues tendrá derecho a todos los pagos de sus prestaciones sociales, parafiscales, en proporción a ese tiempo que vaya a laborar, 15 días, 20 días, y pues se le liquidará como tal de la misma forma, proporcional al tiempo laboral. Y pues el contrato se enfoca simplemente en una actividad en la cual mi proyecto o mi organización no realiza habitualmente. Entonces, si yo no quiero, por ejemplo, un contrato de prestación de servicios, podría implementar un contrato de trabajo ocasional. Pero debo tener en cuenta que no debe